Yo tengo preguntas como relacionadas con la santidad, si la san- ¿qué santidad necesito? ¿Cuántos tipos de santidad hay? Una, ¿Cuál es la que cuenta? una, la santidad es progresiva. Ajá. ¿Por qué? Porque si usted se fija, la palabra santidad, usted la va a encontrar, por ejemplo, en Juan 17, versículo 17, cuando Jesucristo está hablando con los apóstoles y le habla a Dios y le dice, esa palabra que está ahí es la palabra hagiazo, esa, ageazo, esa palabra ageazo o hagiazo, esa es la palabra que se traduce por apartarse. Entonces, cuando Jesucristo dice, yo por ellos me santifico, y le pide al Padre que los santifique, así como tú me santificaste a mí. ¿Qué significa? Que el Padre lo apartó. No es que el Padre lo agarró de la oreja y lo andaba para aquí, por aquí arruinado, por aquí ordinario. No, que el Padre te aparta, es que el Padre te guía a ti al entendimiento por dónde ir, por dónde no ir. Y a eso se le llama apartar, que lo aparta. ¿Y dónde lo apartó? Lo apartó desde el vientre de su madre, porque las profecías que eran para los profetas también repercuten en el Mesías, que fue apartado desde antes de su concepción, antes de su nacimiento, para que fuese santo. Entonces Jesucristo es apartado desde el vientre de su madre. No es que Dios le quitó la mujer a José, sino que por eso dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué significa? Que está en el plan de Dios, está apartado para Dios. Entonces cuando Jesucristo está diciendo eso, que en Juan 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es tu verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo les he enviado al mundo. Entonces, ¿de qué manera Jesucristo está diciendo eso? Luego noten que si Jesucristo, cuando fue santificado, en Juan 10:36, que dice, aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, significa que Dios lo santificó y ya Jesucristo ya, él ya no iba ni a la letrina, ni orinaba, ni nada de eso. Ese es el problema que la gente está teniendo. Cuando Dios lo aparta, Dios está moldeando su carácter a medida va con el ministerio porque le dio espíritu sin medida, le dio tanto, pero tanto poder, ¿verdad? Para sobrellevar las cosas, para dirigir. Y ese fue el problema de la tentación de Jesucristo, que sus tentaciones fueron acerca de poder. Sus tentaciones eran de declararse rey y emperador si él quería, con todo ese poder que tenía. Pero él supo que desde el cielo era dado de que el plan era para él era mucho más grande, algo que él tenía que verlo por fe. Por eso nosotros tenemos que tener la fe de Jesús, que él pudo ver cosas que nadie pudo ver antes. Entonces, después él va a decir en Juan 17, versículo 19, porque él va a decir, yo por ellos me santifico. ¿Cómo es posible que Jesucristo todavía ya en el Getsemaní, días antes de morir, todavía se está santificando? Si ya Dios lo había santificado, no es que él no entienden lo que significa. Dios lo apartó para su servicio. Durante ese servicio, Jesucristo tiene tentaciones y las va a seguir teniendo hasta la hora de que lo mataron. Entonces, ¿qué es lo que decía? Yo por ello me santifico, pues yo por eso me aparto. Yo por eso me separo de esto. Yo por eso me alejo de esto. Yo por eso oro. Yo por eso me preparo con oración, ¿verdad? Y velo cada noche para cuando llega la tentación, yo puedo vivirlo. Entonces, muchas personas empiezan a decir, "¡Ah! Pero era cristiano, mira lo que hizo." Y empiezan a condenarte los hipócritas, sabiendo que dentro de ellos mismos andan deseando al hermano de la iglesia que se ve bien guapo y bien arregladito, que saca pecho, que va al gimnasio y ahí andan mirando lo que no deben ver. Igual los hermanitos andan viendo, pero no, pero allá tienen una voz que le llaman ellos voz de ángel. Voz de ángel, dicen que tienen algunos cantantes. Como que si alguna vez hubieran escuchado a un ángel cantar. Si tuvieran la oportunidad de chocarse con un ángel, le pagaría lo que le pasó a Ezequiel, que tuvo terror encontrarse con un ángel. Daniel cayó tirado y un ángel lo tuvo que restablecer. En Apocalipsis, Juan fue tirado por un ángel. Los soldados romanos quedaron dormecidos del impacto de abrir la cruz y todavía les da, ay, qué voz de ángel. Sí, me gustaría que escuchara la voz de un ángel cuando le dijo a Daniel, no temas, muy amado, desde el momento que fuiste, te preparaste para esto, yo fui enviado, pero he tenido un contratiempo, pero al final he llegado acá. O sea, me viene diciendo, ay, que los ángeles, ay, y que le hablaba así, increíble. Entonces, la palabra que está diciendo que así como el Padre a mí me santificó, no dice me santificó como tú lo entiendes, porque esa palabra santificó viene del catolicismo. La palabra es me apartó. ¿Qué es lo que quiere decir? Dios puso su mirada en él, Dios le guió, Dios le dio poder,
Él hizo milagros, supo que ningún hombre lo podría hacer y él lo está haciendo porque sabe de dónde viene ese poder y sabe lo que trae, que va a traer persecución. Cuando una persona tiene un don de Dios, lo primerito que tiene que saber es que tiene persecución. Ahora, muchas personas están pensando predicar, llegar a las masas, llegar a miles de personas, pero solo eso quieren, que las personas los admiren. ¡Wow! Miren, miren esto, miren lo otro y mírenlo aquí. Y si no, pues le va a pasar la que le pasó a Milo cuando llegó al carro, hermana, si no me soltaba. Y después me fui a comer con él y anduvimos platicando. Y él solo quería preguntarme cosas de la Biblia y hablar con él. Y lo mismo me pasó con el hermano Harold Ahumada de Georgia, que llegó y llevó un cuaderno y le digo, hermanito, ¿podríamos comer? No, hermano, que lo tengo que aprovechar. Y yo andaba con mi niña, con uno de mis niños o con dos niños, creo que no me acuerdo. Entonces yo tenía que estar atendiendo a mis niños. Entonces dije yo, bueno, si él está pensando eso, pero se presta para tantas situaciones. La gente solo quiere ver llegar a ser el gran pastor, pararse frente a un púlpito y tener ujieres, tener coristas, tener pastoras, tener pastores, pero ellos no están mirando la verdad, no están mirando qué es lo que debe de hacer primero. ¿Qué es lo que debe de hacer primero? Jesucristo dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas para que entrara en su gloria? No, la gloria no es primero. Lo que viene primero es el sacrificio, el esfuerzo de hacer esto, de hacer lo otro, para ser galardonado. Entonces yo creo que la gente no se está enfocando. Cuando dice aquí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es tal, dice, apártalos con tu palabra. Haz que tu palabra more en ellos, eso es lo que le está diciendo. Así como tú me enviaste al mundo, recuerda cómo tú me enviaste al mundo, cómo me enviaste al mundo. Después dice él, porque yo por ellos me aparto a mí mismo para que ellos también sean apartados en la verdad. Él se apartaba en la palabra de Dios, él solo se dejaba guiar por lo que era la palabra de Dios. Y entonces le está pidiendo al Padre que por favor haga lo mismo por ellos, que los aparte para que ellos puedan apartarse con su palabra. Si no va con la palabra de Dios, ¿de qué sirve que la persona sea tan elocuente y tenga miles de vistas en sus videos? Y esto, que eso es lo que busca la gente, pero no buscan de la escritura para no apartarse ni para la derecha ni para la izquierda. No saben el esfuerzo que es tratar de yo quisiera intervenir en cada minuto en el chat. Y quisiera intervenir, pero no lo puedo hacer. Algo me detiene y lo dejo que evolucionen entre ellos mismos y empezar a ver. Y luego entro solamente para cuando ya tengo que poner alguna autoridad, alguna cosa, lo hago. Pero luego no sigo, no insisto en más. Porque la autoridad es una cosa y el autoritarismo es otra cosa. Tener autoridad es una cosa, pero ser autoritario es otra cosa. Entonces tienen que saber qué es la diferencia entre autoridad y autoritarismo, ¿verdad? Entonces yo creo que no necesito abundarles más. Termino con esto para que Sandy, yo creo que le gustó esa parte que yo dije, de donde yo le dije que significa, ser santificado significa que eres apartado, pero tú eres el que eres apartado. Dios tiene el plan. Ahora, eres tú el que tiene que agarrarte de él. Si tú nunca te aflojas de su mano, siempre vas a seguir siendo santificado. Y Cristo lo fue hasta la hora de la muerte, porque él dijo clarito, yo por ellos me santifico. ¿Cómo es que Jesucristo está diciendo que se santifica? Ay, yo soy santo, yo soy santo. No es eso lo que significa. Yo me aparto, yo me esfuerzo, yo me guío por la palabra de Dios, yo me dejo hablar del Espíritu, yo me dejo guiar. Eso es lo que le está diciendo. Pero la gente cree que por preparar un sermón de 5 versículos y pasarse 3 horas con 5 versículos y ya convencer a una congregación y mandarla para la casa bien feliz y andar empujando gente a todos lados, creen que eso es el ministerio. No, el ministerio es entender que Dios te dé a ti el don de ciencia para que puedas, cada vez que te aparezca un tiburón por ahí con un texto, simplemente le dice, "Sí, me llama la curiosidad de que tú leíste ese versículo, pero veo que no leíste los dos versículos anteriores. Tal vez si los hubiera leído los dos versículos anteriores, tal vez tú te hubieras dado cuenta de que no estaba hablándole a lo que tú estás pensando. Por ejemplo, ayer vino una persona, ¿no se acuerdan, Max? Ayer vino una persona hablándome de supuestamente de Isaías 47, creo que el versículo 9, y yo le dije, podrías leer unos versículos atrás, le está hablando a Babilonia, no le estaba hablando a nadie más. Y el hombre ya no hallaba qué hacer. ¿Qué me vino diciendo el semejante hipócrita? Que él estaba hablando del capítulo 46, cuando todos los testigos oyeron que él dijo capítulo 47, y cuando yo se lo leí estaba de acuerdo. Cuando le toqué el contexto fue lo que no le gustó a él. Entonces, si ven, para que tenga, yo le pido a Dios siempre el don de ciencia, el de conocimiento, el don de saber discernir, identificar el sentir de las personas. A eso se le llama discernimiento de espíritu. La gente cree que discernimiento de espíritu es que escuchar a una persona, ¡ah, Rabasaya! No,
Yo creo que el discernimiento de espíritus es saber cuando alguien trae una falsa doctrina. De eso se llama discernimiento de espíritus. Doy un texto para terminar y luego le damos un rondín todos. Cuando en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice, amado, no creáis a todo espíritu. Yo quiero que entiendan, no creáis a todo espíritu. O sea que hay espíritus que te están hablando al oído y, hey, ve a pecar. Mira, la hermana Edna es bien guapa. Mira, dile cosas a la hermana Edna, no lo vaya a tomar que le, no vaya a pensar que eso, ¿ok? Pero, por ejemplo, decirle, hermana Sandy, mira la hermana Sandy, es americana, tiene papeles, mire, háblale. No, no es eso lo que anda haciendo un espíritu. ¿Cómo es que usted se identifica a un espíritu? Dice después, si no, probar los espíritus si son de Dios. Punto. Ahora, como era un hebreo, hablaba en paralelismo poético y él dijo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿a qué espíritu se está refiriendo? A lo que las personas hablan. ¿Quiénes fueron los que le hablaron a Jesucristo cuando el endemoniado Gadareno? ¿Quién fueron los que hablaron? Ah, eran unos demonios, ¿no? Eran unos espíritus, ¿verdad? Que vinieron. No, era la persona que estaba hablando. Era la persona que estaba hablando. Eso era la persona. Entonces, cuando usted para identificar el discernimiento de espíritu es discernir lo que la persona habla. ¿Qué tipo de espíritu es? Cuando los apóstoles le dijeron, maestro, ¿por qué no haces que descienda fuego del cielo así como Elías? ¿Qué contestó Jesucristo? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, ¿de qué estaba hablando? ¿De que hay un espíritu malo por ahí y que anda haciéndole el antagonismo al espíritu de Dios? No exactamente, sino a ellos les está diciendo. Ustedes no saben lo que están hablando, eso fue lo que les dijo. Esa palabra, ese espíritu que sale de su boca, porque la palabra es espíritu. La palabra es espíritu. Lo que estaba saliendo de su boca era un espíritu de error. Cuando vino el espíritu de error al rey Saúl, lo que salía de su boca era error. Él mandó a conseguir a la pitonisa. Cuando tenía el espíritu del Eterno, el espíritu verdadero, él los echó de Israel. Echó todo agorero y todo a pitonisa. Pero luego que él ya tenía el espíritu de error, él la fue a buscar para que ella le adivinara cosas. Él quería eso. Entonces, eso es discernimiento de espíritu. Discernir lo que la persona está predicando, discernir lo que la persona está diciendo. Cuando una persona tiene un espíritu de error, inmediatamente, si tú tienes el espíritu verdadero, dije. ¿Cuál es el espíritu verdadero? El espíritu que da vida. ¿Y cuál es el espíritu que da vida? La palabra de Dios. Espero que alguien haya grabado algo esta noche. Y si no, pues, hoy está diciendo Max ahí y Sandy para la visa, dice. No. Pero Ay, sí qué entendió, bueno. sí entendió cuando Cristo dijo, yo por ellos me santifico, ¿qué es lo que quiso decir? ¿Que él se santificaba y tomaba agua bendita? No, él se No, apartaba. Dice así que se es. apartaba a lugares retirados y solos. Ojo al dato. Lucas 5:15, sin embargo, su fama se extendía. Las tentaciones de Jesucristo fueron acerca de su poder. Las tentaciones de un misionero, de un predicador, siempre van a ser acerca de lo que Dios le dio. Nunca las tentaciones van a ser acerca de algo que Dios no te haya dado. Las tentaciones siempre van a ser acerca de lo que Dios te dio. ¿Cuál fue la tentación que David tuvo? El poder. Él tenía el poder y ese poder lo llevó hasta dar una orden que fueran a traer una mujer que no era de él. Entonces Jesucristo dice, sin embargo, su fama se extendía cada vez más y se juntaban a él muchas multitudes para oírle y para ser sanadas de sus enfermedades. Pero noten, solo venían para eso. Pero él se apartaba. ¿Por qué se apartaba? ¿Por qué no solo venía y les demostraba su poder y sanándolos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque las tentaciones siempre van a ser acerca de lo que Dios te dio. Adelante, adelante. Yo le iba a comentar al predicador desde hace ratitos que usted empezó a hablar de eso, de las tentaciones de Jesús, que todas fueron respecto al poder que se le había sido dado, como Ujú. cuando decía, tírate de acá o convierte esto en pan. O sea, eran unas tentaciones fuertes que lastimosamente las aprendimos mal, malinterpretamos la palabra, pero ahora que usted nos ha enseñado, hermano, wow, uno realmente ahí tú ves que realmente era un hombre y era tentado y por eso es que él nos entiende cuando nosotros estamos pasando esas tentaciones, esas tribulaciones, porque él mismo lo pasó.
Y cuando él le dijo al Señor tu Dios, no tentarás, era porque si él hacía esas cosas, como me enseñó usted, predicador, él iba a estar tentando a Dios. Correcto. Al él convertir esas piedras en pan solo por capricho, solo por decir, sí, yo puedo convertirlas en La pan porque tentación tengo es el esa, poder. Sandy. La ¿Perdón? tentación es lo que tú puedes hacer con lo que Dios te dio, el poder. Exacto. Eso, porque por ejemplo Exacto. yo pude haber seguido haciendo las cosas malas. ¿Y por qué no? ¿Verdad? Pero el poder que Dios te da, eso es la tentación que trae el enemigo, el Satanás, el diablo, lo que sea. Si usted se fija en Lucas, en el versículo 17, miren lo que sucede cuando él se apartaba. Porque el escritor quiere mostrar un punto que nosotros no lo podemos ver. Mientras nosotros tengamos en la mente que existe un Satanás que tentó a Jesucristo 40 días, no están entendiendo lo que está pasando. Aconteció que en esos días que Jesús estaba enseñando y estaban sentados ahí unos de los fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas, de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Quiero que escuchen las próximas palabras que dice este hombre. Por eso es que cuando venga la trivia de Lucas, me voy a estar 3 trivias en Lucas para que miren lo hermoso que hay en ese libro. Miren lo que escribió Lucas. El poder del Señor estaba con él para sanar. Lucas entendió claramente por qué él anduvo con los apóstoles. Él entendió quién era Jesucristo. Por eso es que nadie quiere leer el libro de Lucas para mostrarte que Jesús es Dios. No te dan ni un solo versículo de Lucas para decirte que Jesús es Dios. Porque el de Juan es que han manipulado en la traducción. Pero aquí dice, el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Por qué Lucas diría eso? Esa era la tentación. El poder que Dios le había dado a él al ejercitarlo. Ahí es donde él le bajó unas rayitas. No era él que hacía las cosas. Por eso dice, más él se despojó de sí mismo. No consideró el ser igual a Dios. Porque de tanta gente que ven, imagínate, sanaba este, sanaba el otro, y quedarse sentado todo el día como lo presentan en las películas y en la serie Chosen que sale así, ¿ve? Exhausto y llega donde la mamá quiere hablar con él y pasa por medio de los discípulos así, y la mamá quiere darle comida y él pasa como un malcriado. En esa serie hicieron eso, en la temporada 4, cuando hace el sermón del monte. Yo vi que esto es basura, dije yo, cuando hicieron eso, pero en este texto dice, las multitudes venían y se conglomeraban para oírle y para ser sanadas de sus enfermedades, pero él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Eso es la tentación de él. Cuando les dijo, orad y velad para cuando venga la hora de la tentación, vosotros podáis resistirla. Este hombre se preparó de una manera y dice, pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué en vez de sanarlo mejor se iba a apartarse? Esa es la palabra, se santificaba. Él se apartaba. Entonces, ¿cuál es la tentación mayor de Jesucristo? Que él, no decir que era por él que hacía lo que hacía, que No, eso él dijo que no era él que lo hacía. ¿Cuál fue la tentación mayor de Jesucristo? Y la superó, de todas. La tentación que pudo superar, pues fue la de ser como Dios y no estimar, o sea, tener tanto poder y tener Está que relacionado a hacerse a un eso. lado. Adelante, Sandy. El día de su captura. Ajá, cuénteme. Ok, el día de su captura, cuando llegaron a capturarlo, él pudo haber usado ese poder que se le había ¿Qué hubiera sido dado. hecho? ¿Qué hubiera hecho él? Fulminar a todos. Pregunta, Él pudo haber ¿qué pedido a hicieron sus los ángeles en padres. Sodoma y Gomorra? Dejaron ciega a toda la gente. Sí, ¿Qué correcto. hizo Pues lo Sansón que le a la dijo. hora de la indignación ante los filisteos? ¿Qué hizo? Él le dijo a Dios Ese que iba a mismo. usar el poder para que murieran Sí. los filisteos y él con ellos. A Pilato le dijo, Pilato le dijo a él, ¿sabes que tengo la autoridad para soltarte o de acusarte? Y le dijo, no tuvieras autoridad si no se te hubiese dado. Pero hay de aquel que me entregó en tus manos. ¿Por qué él relaciona no tuvieses autoridad si no se te hubiese dado? Porque la autoridad de juzgar a Jesucristo estaba en las manos del Sanedrín, porque ellos eran los jueces. Pero ellos habían traspasado ese mando. Los idólatras se lo traspasaron a un pagano. Y Jesucristo lo reconoce y le dice, si no se te hubiese dado. Pero hay de aquel que en tus manos me ha entregado. Y le dice, ¿eres tu rey? Mi reino no es de este mundo. Si así fuera, mis servidores pelearían para liberarme de tu mano. ¿Sí ve? Mis servidores pelearían. Él está hablando que tenía multitudes que las podía manipular
¿Entienden lo que estoy diciendo? Esta es una Correcto. magnitud del problema que debemos de entender. ¿Cuál es la tentación mayor de Jesucristo? Que él pudo haber, yo digo la palabra manipulación, pero si él hubiera usado este poder para convencer a estas multitudes y levantarse en sedición contra el imperio romano, lo hubiera hecho. Eso era lo que Judas quería. Eso era lo que él quería, el que se levantara. Por eso voy a tirar la penúltima voy a tirar. Cuando dice que lo tentó Satanás en el desierto, todo este poder te daré. Y le mostró los reinos. No le mostró los reinos, un rey aquí, una reina por allá, una mujer por aquí. No fue eso que le mostró. Entonces, cuando le dice a Pilato, mis servidores pelearían, significa que si mi reino fuese de este mundo y lo quisiera yo hacer como que fuese de este mundo, ya lo hubiera hecho. Termino con esto. La tentación mayor de Jesucristo es que a la hora de su muerte, en Mateo 26, versículo 38, en el versículo 38 dice, tomó consigo a Pedro y a los discípulos y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse. Ahí viene la tentación mayor. Ahí él está rota su alma. Él estaba destrozado. Porque él sabe todo el poder que tiene. Él sabe que solo tiene que tocarlos y por cientos de personas podían caer al piso. Él tiene el poder. Y la gente podía creer que él no lo podía hacer. Claro que sí, si él tenía el poder. Y dice, entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, pero velad conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro. ¿Están notando lo que está haciendo? Este es el hombre en forma de Dios. Recuerden, ¿verdad? Que este hombre es en forma de Dios. Pero este hombre en forma de Dios, miren lo que está haciendo. ¿Están notando? Se despojó a sí mismo. Este hombre en forma de Dios se está despojando de su poder y dice, se postra y orando dice, Padre mío, yo sé que soy en forma de Dios. Sé que tú me has dado todo este poder sin medida. El Padre le dio poder sin medida. De hecho, en Isaías 42 dice que reposará él 7 espíritus. Todo el espíritu en su plenitud. En Apocalipsis 5 dice que los 7 espíritus están sobre él. Pero dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? Ah, no quería morir. ¿Alguien me puede dar la respuesta? ¿Cuál es la copa? Ah, no, no quería morir. Jesús no quería morir, ¿verdad? La gente dice que Jesús no quería morir. ¿Cuál es la copa, señores? ¿Cuál? Vamos, los eruditos. Quiero ver los eruditos. ¿Cuál es la copa que él no quiere tomar? Ah, no quiere morir, ¿verdad? Él no quería morir por la humanidad, ¿verdad que no? Yo lo he escuchado esta mentira en todos los círculos religiosos. Que la copa, ay, Señor Padre, yo no quiero morir, pero siempre voy a hacer tu voluntad. Esa no es la copa. Esa no es la copa. La tentación, hermano, de poder él hacer algo, de poder detener eso que iba a pasar. La copa es la injusticia que se va a cometer contra él, siendo él el juez. Están asesinando al juez, al dador de la vida. La copa es cómo va a llegar el momento. Escuche, el momento de dejarse capturar para que lo maten con todo ese poder. No sea como yo quiero, sino como tú. Y volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar ni una sola vigilia conmigo? Velad y orad para que cuando estéis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero Satanás no quiere. Pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró otra vez, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero el dolor más grande que le puede pasar a un coronel, ¿saben qué es lo que le puede pasar a un oficial que lo capturen en la guerra? Que lo torturen, sabiendo que él tiene más poder que ellos y no poder ejercitarlo contra ellos. Esa es la peor tentación. En la tercera vigilia dice, cuando volvió otra vez halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolo se apartó de nuevo por tercera vez y oró repitiendo las mismitas palabras que le está pasando a este hombre. Y no que estaba muy decidido a morir, es que el problema no es que va a morir. Él sabe que la muerte, ya él entiende lo que es la muerte. El problema es cómo va a lograr entregarse con el poder que tiene. Con el poder que él tiene. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo, descansando? He aquí, la hora está cerca y el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de pecadores. Levantaos, vámonos de aquí. Y escuchen lo que dice después. Está cerca el que me entrega. ¿Qué le sucedió a Jesucristo a la hora de entregar que él pudo decir no todavía? ¿Cuál sería? Hay una cosa que a él le pasó. A él le pasó una cosa. A él le pasó una cosa en el momento que lo están entregando, que él pudo gloriarse y creerse Dios. ¿Cuál fue? Necesito que los comentarios abajo ayuden. Vamos, comentaristas. Negar que él era.
No. Edna, No, no sé. Ignacio, ¿cuál fue la última tentación que Jesucristo pudo hacerse Dios? Él. No sé, tampoco la tengo. Vamos a ver abajo. No, en la hora de la captura. Esto sucedió en la hora de la captura. ¿Saben qué sucedió a la hora de la captura? ¿Les doy el texto? Se lo voy a leer. Se lo voy a leer. Él dijo, yo soy. Y volvieron hacia atrás y cayeron en tierra postrados. Esa es la última tentación. Cayeron postrados ante él. ¿Por qué cayeron postrados ante él? Porque lo consideraban aquella persona dentro de sí, sabían que él era el Mesías. Ellos lo sabían. Pero por órdenes superiores lo estaban capturando, pero estos hombres reconocieron a él. En ese momento se postraron ante él por su autoridad. Sabían a quién estaban capturando en ese momento. Jesucristo pudo en ese momento no, o sea, ceder al pecado, pero no lo hizo. ¿Qué hizo después? Se postraron delante de él y ¿qué hizo? Solo les preguntó de nuevo. ¿Vieron lo que se hace? Volver a preguntar. ¿A quién buscáis? Ellos le dijeron a Jesús de Nazaret. Jesús respondió, os lo he dicho, yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos. ¿Vieron lo que hizo? Para eso se había preparado el tanto. Para ese momento, del momento que lo entregaban. Porque a partir de que ya el momento que le entregaban, ¿por qué él dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué creen que dijo eso? Porque eso fue lo que él le pidió al Padre. Que pasara de él la copa, pero que no se hiciera la voluntad, sino la del Padre. Entonces él está cumpliendo la voluntad del Padre de que no intervenir el poder de Dios ahí. No intervenir. Porque él está haciendo la voluntad del Padre. Ahora, yo quiero leerles un versículo. Cuando él lo dice por primera vez es en Juan 12:27. Él dice, ahora todo mi ser está angustiado y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil. Sí, precisamente para afrontarla he venido al mundo. Luego, en 12 versículos después, en Juan 18:37 dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces, esa es la tentación mayor que él vivió, es humillarse, siendo en forma de Dios, tomar forma de siervo. Esa es la humillación mayor. Por eso, para entenderlo correctamente, Filipenses, tienes que verlo dentro de todo el contexto de lo que Pablo habla del Mesías. Pablo entendió bien el Mesías, cuál fue su rol y por qué dice que era en forma de Dios, porque Pablo mismo, siervo. Esa es la humillación mayor. Por eso, para entenderlo correctamente, Filipenses, tienes que verlo dentro de todo el contexto de lo que Pablo habla del Mesías. Pablo entendió bien el Mesías, cuál fue su rol y por qué dice que era en forma de Dios, porque Pablo mismo, parece a Hechos capítulo 14, y a Pablo se le van a hacer sacrificios. Pablo mismo lo conocía. Y entonces cuando él escribe, él lo hace con todo el conocimiento de entender al Mesías, de que el Mesías era en forma de Dios, pero él no estimó el ser igual a Dios. No consideró el ser igual a Dios, sino que él entendió su rol, que todo lo que él tenía venía del Padre y siempre lo dijo, yo no lo hago por mí mismo, y siempre lo dijo y se apartó de la idea de que lo hacía por sí mismo. Se apartó de la idea que lo hacía por sí mismo. Esa es la peor tentación que él tuvo. Se apartó, él se santificó, o sea, se apartó y se quitó de su mente la idea que eso venía de él mismo. Se apartó, se quitó de la mente que venía de sí mismo y reconoció que fue Dios el que le dio esto, y él se sujetó a Dios. La mayor tentación de él es su ministerio poderoso. La tentación de Jesucristo todo tiene que ver con su poder. Todo tenía que ver con su poder. Todo tenía que ver con su poder. Hasta la hora de la muerte. Superar esa barrera de al momento que hasta cuando lo van a capturar se le postran al suelo y verlos tirados al suelo frente a él, pero frente a él, todavía tenía la oportunidad de considerar que realmente él era Dios. Pero eso es lo que Pablo escribe. No consideró que él era Dios, más bien se despojó a sí mismo y tomó forma de un esclavo, haciéndose semejante a los demás hombres, haciéndose semejante a todos los demás. Y de hecho, aún más abajo fue porque se dejó matar por estos, siendo él en forma de Dios. Entonces yo creo que si hoy no lo entendieron... No, tremendo, hermano. Wow. Esto está mejor todavía de lo que me explicó la primera vez. Ahora se extendió más y lo dejó más claro. Y como dijo usted, ese texto a usted le causa como un sentimiento, ¿no? Nosotros nos quejamos
siempre, de cualquier cosita. Y yo digo, y no nos ponemos a pensar, porque como se nos enseñó que este hombre era divino, que era Dios, que vino del cielo, entonces como que tomamos por alto todos esos sacrificios que él hizo como un ser humano normal. Así que bonita enseñanza, predicador, gracias, de verdad. Privilegio poder estar aquí escuchando todo lo que nos enseña, hermano, gracias. Bien, hermana Edna, sus comentarios finales. Hermano, no, pues, yo digo que debemos de tener este tipo de enseñanza más y a los trinitarios hay que darles un video para que vean de acuerdo a la pregunta que tengan. Si Filipenses, mira, vete a ver este video porque va a haber enseñanza. Es que no, parece tan sencillo y así. Bueno, todo depende de su esfuerzo y depende de que ellos abran su corazón. Porque recuerde que el propio Isaías, Dios le dijo, habla a este pueblo, pero de oído irán y no entenderán. Podrán ver, pero realmente no podrán ver. Porque el pecado es el que cegó el entendimiento de ellos. Jesucristo le dijo. Jesucristo les dijo a los fariseos. Jesucristo interpretó ese texto de Isaías, lo interpretó clarito, que está en Isaías capítulo 6, verso 8 en adelante, y en Juan capítulo 12, el versículo 39 en adelante. Pero Jesucristo lo interpretó muy clarito cuando los fariseos le dijo en su cara, porque vosotros decís, veis, yo digo que permanece vuestro pecado, porque si ustedes fueran ciegos, pues, serían limpios. Pero ellos decían, eso se lo dijo clarito. Se lo dijo clarito. En Juan 9:41 dijo, Jesús le respondió, digo, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora como dicen que pueden ver, yo les digo que vuestro pecado permanece. Vuestro pecado permanece. ¿Por qué el pecado permanecía? Porque ellos se santificaban a sí mismos. Ellos decían ser sabios, santos por sí mismos, pero Jesucristo reconoció, así como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y aún yo me santifico para que ellos sean santificados. O sea, él daba el ejemplo de apartarse para que ellos lo hicieran también. Pero los fariseos no entendían eso. Ajá, exacto. Ok, muchas gracias. Déjenme darle chance al hermano Ignacio y para pasar las dos personas que tenemos ahí para ya finalmente retirarme. Estaba invitando a otros hermanos que quisieran saludar o algo, pero creo que no están. Adelante, Ignacio. Sí, Selvin, no, está muy, muy interesante. Una perspectiva totalmente diferente a lo aprendido, a lo que uno ve, pero exactamente ya que lo meditas y lo analizas y todo, es correcto, cuando se postraron delante de él, imagínate tener ese privilegio, pues digo privilegio porque es un privilegio que Dios da, le dio a él, y que se postrara, y que él pudiendo hacer algo, no hizo nada, o sea, y que ya sabe que va a morir, porque Esa es es la mayor obvio que va a morir. tentación. La mayor Sí, tentación sí, es sí. esa, de siendo en forma de Dios, no estimar, no considerar que eres Dios. Eso fue la mayor tentación. Sí, sí. Y fíjate que lo de la copa, o sea, es exactamente eso, ¿no? O sea, tener esa autoridad y no usarla. O sea, yo tengo esa autoridad, pero no la voy a usar porque no estimo y voy a hacer la voluntad del Padre. Entonces, sí, definitivamente esa es la peor tentación que pudo haber tenido. Y obviamente yo creo que mentalmente él ya sabía que iba a la cruz y no dudo Él que lo no. sabía todo, si él lo había dicho. Cuando Pedro le llamó a Satanás a Pedro, esa es la Sí, sí, mayor ya, tentación de Jesucristo, era no dejarse capturar. Porque no, que no te ocurra eso. ¿Qué le está diciendo? Tú tienes el poder, no lo dejes que te pase. Por eso le llama a claro, Satanás. Esa es la tentación que le dio Satanás en el desierto. ¿Sí ves? exactamente. Tírate, no, y Sí, todo eso. Luego, cuando Judas lo va a entregar, ¿por qué le dice lo que vas a hacer a lo pronto? Lo va a entregar, y porque Jesucristo está pensando, a la hora de que me vayan a entregar, en la hora que me vaya a entregar, ¿cómo voy a lograr evitar esta captura? Entonces, la mayor tentación viene a ser esa de no considerar por ningún segundo que él era Dios, sino humillarse a sí mismo y dejarse matar. sí, no, sí, definitivamente una excelente enseñanza. Gracias, Muy Elvin. bien, Ahí vamos. muy bien. Jorge, feliz noche entonces, nos vamos a Feliz retirar. noche, Selvin. Gracias. Si por la gracia del Padre Eterno podemos recuperar este en vivo, mañana voy a estar posteando la mayor tentación del Cristo. ¿Qué les parece? Nos encontramos mañana.